photographer, and then we'll take the photos. Meanwhile, you can have a snack, okay? Here I go. Count to three. 1, 2, 3. This one. And let's do magic. Hay multitud de grupos cristianos que se dedican a hacer justicia y compartir con los más necesitados, y tenemos el privilegio aquí también en Tenerife de no solamente tener iglesias, sino también grupos que se dedican a ello y que a través de su arte, de la música y de todas estas cosas están intentando que la gente se conciencie del drama de algunos que están pasando en este mundo. No sé si ustedes miran bien las noticias y si ven lo que está pasando y la cantidad de desgracia que hay en este mundo, y estamos tan acostumbrados a verlo que estamos como blindados, ¿no es así? Estamos ahí como que nada ya nos afecta y puede ocurrir cualquier cosa, y cada semana tras semana nos encontramos con problemas de todos índoles en todas partes, y vemos dramas que están ocurriendo. Muchas veces son lejos de nosotros, entonces no nos preocupamos demasiado, pero a veces los dramas se hacen cercanos, y entonces sí, quizás levantamos un poquito el oído y nos decimos, bueno, ¿has visto lo que le ha pasado a este, no? Pero realmente tenemos nosotros como cristianos conciencia de lo que está pasando, primera cosa, y segundo, ¿somos conscientes de lo que Dios quiere en cuanto a ello? Es una gran pregunta que estamos tratando de contestar durante estas 3 semanas, de las cuales estamos dedicando a enseñar lo que la Biblia dice sobre el manejo de nuestros bienes materiales y del dinero y de las relaciones que tenemos con nuestro dinero, porque eso afecta nuestra vida espiritual. Si no tienes este tema bajo control y bajo la cruz y bajo el Espíritu de Dios, si no vives según el Espíritu en cuanto a tus bienes, no vas a avanzar nunca en la vida cristiana. Ahora que voy a hacer una pregunta esta mañana, ¿quién está súper feliz esta mañana y contento porque vamos a hablar del dinero? Debería de saltar en las sillas de ¡qué bien! El pastor otra vez nos va a hablar de esto. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Porque la Biblia dice, hay gozo en el corazón de aquel que da. Entonces, ¿dónde está el gozo? No. Algo está fallando aquí, ¿no? ¿Hay gozo en el corazón de aquel que da? Por eso les pregunto, ¿quién es súper feliz esta mañana? Deberíamos estar todos súper felices. Dice, ¿qué gozo podremos dar? ¿Qué gozo vamos a poder comprar entradas? ¡Wow! No me acordaba que venían ellas, ¿eh? No vayas a pensar que está todo dirigido hacia esto, ¿no? Pero les digo esta mañana que mucha relación tiene, porque el Señor tiene algo en mente para decirnos, ¿no crees? ¿Queréis oír lo que el Señor nos dice? Esta serie que se llama Yo soy justicia, no en el sentido de decir yo soy justo o yo soy bueno, sino que yo soy justicia porque me identifico al corazón de Jesús. Jesús tiene un corazón especial, una mente especial. Dios desde el comienzo nos enseña, nos
dirige a través de toda la palabra, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, nos enseña cuál es su corazón frente a los problemas, frente a los pobres, frente a los necesitados, y cuál es su corazón hacia ellos. Y entonces cuando dice yo soy justicia, es decir, yo me identifico a lo que Dios piensa y ve y siente. Tú sientes lo que Dios siente en cuanto a la justicia y en cuanto a los bienes materiales. Hemos visto a través del capítulo 58 de Isaías, recordáis la vez pasado, cómo es Dios y cuál es su corazón. Dios está cerca de los que sufran, se llena su corazón de compasión por los pobres y los que sufran. Y naturalmente Él quiere que su iglesia se identifique con esta actitud y sea la actitud de sus hijos en este mundo. ¿Tú eres hijo de Dios en este mundo? Amén. Entonces tendrás el corazón de Dios hacia los pobres y los necesitados. Amén. Si no es así, no eres hijo de Dios. Perdone que te lo diga. Porque el Hijo de Dios recibe de parte del Espíritu Santo el sentimiento y el deseo y el corazón de Cristo, y va a empezar a cambiar su mente, su manera de ver las cosas en cuanto al dinero, y entonces va a entrar en justa relación con Dios, porque si no es imposible. Es imposible de ser cristiano y de matar gente por ahí. Es imposible ser cristiano y engañar y extorsionar a la gente. Es imposible ser cristianos y cometer adulterio. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Entonces es imposible ser cristiano y ser tacaño. No oigo ningún amén. La vez pasada había 3 amén. Ahora no hay ninguno. ¿No estáis de acuerdo conmigo? Amén. ¿Saben? Hemos visto la vez pasada que hay más de 3.000 versículos en la Biblia que nos llaman a la generosidad, al compartir, donde Dios nos dice lo que le gusta, lo que quiere en su corazón, lo que Él desea que sus hijos hagan. Por ejemplo, el Salmo 33 dice así: porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama la justicia y el derecho. Dios ama la justicia y el derecho, ¿no es así? Llena esta tierra de la misericordia del Señor. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacenes los abismos. Tema al Señor toda la tierra, tiembla en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Dios ama a la justicia. He aquí los ojos del Señor están sobre los que le teman, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Conservarlas en tiempos de hambre. No es por las armas que se podrán conseguir la paz en esta tierra, ¿sabes? Sino por el poder de la compasión de Dios. Y para ello Dios quiere cambiar los corazones. Hablamos de conversión. Conversión. Uno dice, yo me he convertido. ¿Por qué? Porque antes no creía, ahora creo. Porque vivía en pecado, ahora el Señor me ha perdonado. ¿Estáis de acuerdo? Me he convertido, he cambiado. Pero ¿cuándo nos vamos a convertir en el aspecto de la justicia también? ¿Cuándo vamos a tener un corazón justo y sentir las cosas que Dios siente? Eso es lo que nos propone, lo que nos dice también Zacarías. Tampoco es la parafernalia, dice Zacarías, de la religión la que puede cambiar este mundo. Dice así en Zacarías, en el pasaje ahí de Zacarías 7, 5 a 10, dice: habla a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes y los pastores y los profetas y toda esta gente como nosotros, ¿no? Y di, cuando ayunabais y os lamentabais en el 5º, en el 7º mes, durante estos 70 años. Y la pregunta, ¿creen en verdad que este ayuno es agradable para mí?
porque no escuchan las palabras que proclamó el Señor, que nunca cambia por los profetas hasta nuestros días. Está diciendo Zacarías, desde los profetas hace mucho tiempo que Dios ha dicho lo que Él quiere. Y si bien es verdad, es necesario que se ayune, es necesario que se ore, ¿de acuerdo? Que vengamos los lunes a la oración, que realmente tengamos un espíritu de oración todos los días, que busquemos en la palabra de Dios a través de los estudios, que vengamos aquí a celebrar al Señor los domingos. Eso es bueno, pero lo que Dios quiere es más. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: juicio verdadero, juzgar. Hemos visto Mishpat, lo que significaba practicar la justicia, es decir, practicar la misericordia y la compasión, cada uno con su hermano. Wow. No opriméis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni tramáis el mal en vuestros corazones unos contra uno. Ayuno, oración, etcétera, está bien, pero lo que ha dicho Jehová desde siempre, dice Zacarías, es que vuestros corazones estén llenos de misericordia y de compasión. Wow. Y habla de la viuda, habla del huérfano, habla del extranjero y del pobre. Y cuando la iglesia se dedica a lo que Dios quiere, es una iglesia bajo la bendición de Dios. Y cuando una iglesia no se dedica a lo que Dios quiere, es una iglesia que no está bajo la bendición de Dios. ¿Entendéis? Es muy fuerte esto, pero es muy drástico y la Biblia no se anda con rodeo cuando nos habla del tema del dinero para nosotros. Por eso este mensaje conlleva un cierto rechazo continuamente en las iglesias. A veces las más tradicionales, a veces pasa eso. Y las consecuencias son terribles, ¿sabe? Vemos ahí después, dice Zacarías un poco más tarde, dice versículo 11 a 14, dice: por ello rehusan de escuchar y volvieron la espalda rebeldes y taparon los oídos para no oír. Y endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su espíritu, por medio de los antiguos profetas. Vino pues gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. Y sucedió que, como yo había clamado y ellos no habían querido escuchar, así ellos clamaron y yo no quise escuchar, dice el Señor de los ejércitos. Y después, sino que los dispersé en torbellino entre todas las naciones que no conocía. Y la tierra fue desolada tras ellos, sin que nadie fuera ni viniera. Convirtieron la tierra deseada en desolación. Para los que estamos estudiando el pueblo de Israel y sus promesas y todo eso, vemos como Dios había prometido a Israel ponerse en la tierra prometida una vez que estaba instalado, una vez que había fructificado muchas cosas, que las bendiciones de Dios habían sido derramadas sobre ellos. Ellos se olvidaron de la justicia y después se encerraron con sus corazones a Dios, cerraron sus corazones al pobre y cerraron sus bolsillos. Y así terminó. Y Dios los ha desechado, dice, los llevó en deportación, fueron aniquilados por los babilonios y gracias a Dios también pudieron volver más tarde bajo un espíritu de arrepentimiento. ¿Saben? El escritor e historiador cristiano A.W. Tozer dijo, no sé si la pronunciación es muy buena, pero bueno, dijo eso: la iglesia cristiana tanto se extravió que en el lugar de ser pescador de hombre ha venido a ser guardián de acuario. Eso sí que es bueno, ¿verdad? Dice así: la iglesia cristiana se ha extraviado tanto que en lugar de ser pescador de hombre vino a ser guardián de acuario. Es decir, la iglesia moderna no necesita más inspectores, necesita gente que se implica. No necesita más gente que quiera investigar y saber, sino gente que quieren servir. No necesita más comentaristas, sino gente que tienen compasión activa.
No necesita más gente que se juzga uno a otro, sino a gente como Jesús, que desborden de amor por los necesitados. Jesús y la justicia. Hemos visto lo que dice el Antiguo Testamento. Hoy vamos a ver lo que dice Dios en el Nuevo Testamento también, en un pasaje que es muy preciso. Pero ¿qué dice Jesús sobre ello? Jesús estaba con una mujer que tuvo 5 bodas y 5 fracasos, ¿recordáis? Y le va a revelar a ella quiénes son los verdaderos adoradores. Es sorprendente que se revela a ella para explicar estas cosas. No se reveló a los escribas y fariseos, sino que se revela a una prostituta, a unos leprosos, a unos ciegos. Y en uno de los múltiples milagros que nos narran los evangelios, podemos ver esto, ¿no? Que está la multiplicación de los peces y de los panes. ¿Recordáis? Seguramente habéis leído esto, ¿no? Y después de haberles explicado a esta gente, a la multitud que estaba ahí sentada, explicado cosas del reino de Dios, enseñado realidades espirituales muy profundas y extraordinarias, todo el mundo estaba ahí la boca abierta escuchando al Señor Jesús, terminó por suplir a las necesidades materiales de todos, también multiplicando los bienes que había y los pocos bienes que había ahí a disposición. Un milagro extraordinario. Saben, en realidad hay una gran parte de la enseñanza de Jesús que se relaciona con el dinero, lo material. Mucha gente dice, en la iglesia no deberíamos hablar de estas cosas. Dice, bueno, pues mira, a ver, habrá que quitar más del 15% de la enseñanza de Jesús. ¿No lo sabíais? Habrá que quitar el 15% de toda la enseñanza del Señor Jesús si no queremos hablar de dinero y de material. ¿Sí? O sea, si Jesús fuera vuestro pastor, espero que digáis, sí, lo es. ¿De acuerdo? Vale. Pues si fuera vuestro pastor, yo estaría sentado aquí escuchándole, claro. Y es lo que tenemos que entender. Pues saben que habría entre 9 y 10 domingos al año que se hablara de dinero. Yo solo 3, ¿está bien? Va a permitir, Pero él, si estuviera aquí, en carne y hueso, porque está aquí, pero en carne y hueso, pues nos habría casi entre 9 y 10 domingos al año, nos hablaría de este tema. Lo que quiero señalar es que en la enseñanza bíblica no podemos separar la revelación del mensaje del Evangelio, de la buena noticia del Señor Jesús, de la salvación, de la santificación. No podemos separar estas cosas del mensaje de la justicia o del mensaje de nuestra relación con el dinero. Hay una relación automática entre el mensaje de amor de Cristo por nosotros y la generosidad que viene a ser una consecuencia a este amor. Quizás hay muchos que no lo han entendido porque han puesto las cosas al revés. Han dicho, pues, más das, más el Señor te ama. No es exactamente así. Dice, porque el Señor ha derramado su amor en nuestros corazones, entonces es automático, es una resultante, es algo que viene en consecuencia. Nos sentimos amados, amamos. Nos sentimos perdonados, perdonamos. ¿Sí? Nos sentimos bendecidos, bendecimos. Nos sentimos cuidados por nuestro Señor, cuidamos a los otros. Y eso es una relación automática. Descubro que Jesús me amó tanto que dio su vida, y yo pongo la mía a su disposición. ¿Verdad? Yo no doy mi vida para que dé su vida. No, yo doy mi vida porque Él dio su vida. Es una consecuencia. Y en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 23, será fácil de recordarse, el 23, dice así: y empieza su predicación el Señor Jesús de una manera
muy estupenda. El próximo domingo empezaré así. Diré, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Pongo todo el mundo en su sitio, ¿no? No. Pero entendéis que Jesús nos andaba con rodeos, ¿eh? ¿Y qué es lo que está diciendo a los creyentes de la época? Le dice, ¿por qué pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley? Es decir, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debéis haber hecho. ¿Y? ¿Qué dice ahí después? Leedlo con ganas también. ¿Eh? Sin descuidar aquellas. ¿Verdad? No sé si podemos empezar a predicar de esta manera, ¿no? No se dirigía naturalmente a los no convertidos, sino se dirigía a los religiosos, a los que se supone deberían de conocer lo que Dios quiere. Y esta gente obligaban y pagaban el diezmo de todo, no solamente obligaban, pero ellos mismos lo hacían y era muy estricto sobre esto, ¿no? Porque la ley del Antiguo Testamento les enseñaba esto, ¿no? Que realmente el 10% de todo lo que ganaban tenían que darla, pero de manera increíble, hasta sembraban unas plantas ahí, unas mentas, ¿no? Dice ahí en el jardín, y cogía ahí la primera hoja, ¡pum!, la tenía que dar. Era muy estricto sobre esto, ¿no? Pero ellos se habían olvidado por completo de los principios elementales de por qué Dios había instituido la ley del diezmo en el Antiguo Testamento. Era para enseñar la justicia y la misericordia y la fidelidad. Y ellos se habían apartado de eso, solamente se habían agarrado a la ley, pero no cumplían lo que Dios quería realmente. ¿Eh? Es lo que hay que practicar, dice ahí, sin descuidar lo demás, obviamente. A la primera reunión, cuando dije eso, tuve 2 amén. Ahora no tengo ningún amén, pero no importa. Vamos a ver. Jesús nunca abolió el diezmo, ¿saben? Uno dice, bueno, en el Antiguo Testamento no se habla del diezmo. Efectivamente no se habla del diezmo, pero el principio básico de por qué ha sido dado el diezmo en el Antiguo Testamento sigue vigente en el Nuevo Testamento. Hay leyes del Antiguo Testamento que ya no son válidas. Me gustaría explicar eso porque es muy importante. Hay muchas leyes en el Antiguo Testamento. Conocéis todo el libro de Levíticos, que nos monta un montón de leyes de cómo hacer las cosas, de cómo comportarnos entre nosotros, de cuáles son las relaciones humanas, leyes entre las relaciones humanas, leyes políticas, leyes de sanidad también, y leyes, muchas de estas dirigidas hacia los sacrificios. Todo tiene que ser estipulado de cómo tenían que ser sacrificados los animales delante de Dios, para ser aceptable para Dios. Y hemos visto ya eso, que todas estas leyes de sacrificio han sido cumplidas en Jesús. Por eso no sacrificamos más animales. ¿No habéis visto algún animal ahí sacrificado? ¿Entendemos eso? Ya no se hace eso. ¿Por qué? Porque Cristo ya fue sacrificado por nosotros. Ahí tengo que oír un gran amén también. El Señor ha sido sacrificado por nosotros. La justicia de Dios se ha cumplido en Él. Cristo es el Cordero sin mancha, sacrificado por nosotros. Él es también nuestro sacerdote, ya que se ofreció a sí mismo. No tenemos nada que hacer y nada que añadir a esto, porque Cristo ya lo hizo todo. Amén. Y podemos decir amén, gracias Señor, porque tú lo has hecho y no tengo por qué añadir nada a eso. Mi salvación es completa cuando yo creo y deposito mi confianza en ti. Todo aquel que en Él cree no se pierde, más tiene vida eterna, dice. Y eso es una realidad completa. Y entonces no podemos venir con cosas que hay que hacer y no hacer, porque ya el Señor ya lo hizo todo en este sentido. Y hay leyes en el Antiguo Testamento que ya no son válidas, entonces por eso, y no vamos a sacrificar ningún animal en esta mañana para hacer lo que la ley dice en el Antiguo Testamento. No tenemos nada que hacer y añadir a esto. Pero hay leyes sanitarias también, hay leyes de sociedad, hay leyes de salud, hay leyes de seguridad y leyes sacerdotales que son totalmente abolidas porque Cristo ya las han cumplido en sí mismo.
Pero hay leyes espirituales que siguen vigentes, ¿saben? Y leyes morales también, que siguen vigentes más que nunca. Y podremos decir que van mucho más allá de la ley que está en el Antiguo Testamento. Son más profundos y más completas ahora en Cristo Jesús. Porque tenemos el Espíritu de Dios, entonces va a cambiar las cosas. Y vamos a cumplir las leyes espirituales mucho más que antiguamente lo tenían que hacer los judíos. En el Antiguo Testamento, uno iba al templo, si es así, era la ley, tenía que ir al templo. En el Nuevo Testamento, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y transportamos el templo en nuestros corazones, en donde sea que vayamos, así que estamos siempre en el templo. Amén. No hace falta venir aquí para estar en el templo. Venimos aquí para encontrarnos y para celebrar, estar con el Señor, pero no es una actividad que tenemos que hacer por la fuerza, porque el templo lo tenemos continuamente. Y espero que cuando salgáis de aquí, estéis en el templo también. Porque Cristo está en vosotros. Eso es una gran verdad. También en el Antiguo Testamento había límites en el perdón, por ejemplo. Conocemos esto, ¿no? Decía ojo por ojo, dientes por dientes. Eso era el Antiguo Testamento. Algunos escribes habían puesto, sí, hay que perdonar 3 veces. Y cuando Pedro llega a hablar con Jesús, dice, bueno, yo podría hablar de perdonar hasta 7 veces, como todos los días de la semana, ¿no? Y Jesús, ¿qué es lo que le dice? No, ahora va a ser diferente, ¿eh? Eso va a ser diferente. Tú tienes que perdonar siempre. Eso es la gracia. Has sido perdonado tú, entonces no hay ninguna razón para que no perdones. Has sido perdonado por Dios, entonces tú tienes que perdonar siempre. Eso es el Nuevo Testamento, eso es la gracia. La ley decía 7 veces, ahora la gracia dice siempre. ¡Wow! No había límite, ¿no? Y en la ley dice, no cometerás el adulterio. En la gracia dice, no mirarás. Bajo la ley había que limpiarse, purificarse las manos, los pies antes de comer y todo eso, como siguen haciendo los musulmanes, que en definitiva la religión musulmana es la religión del Antiguo Testamento puesto al extremo, es terrible. Todo es ley. Pero nosotros estamos bajo la gracia. ¿Significa que no tenemos que lavarnos? Claro que sí. Pero lo que la gracia dice es que tienes que lavar tu corazón. Puedes purificar tu corazón delante de Dios continuamente por medio del Espíritu Santo. Bajo la ley, Él ha dicho, tú no matarás. Bajo la gracia dice, no odiarás. Es mucho más profundo, ¿estáis de acuerdo? Va mucho más allá. Bajo la ley tendrás que en cuenta a tus padres, tu familia, tu clan. Eso era la ley. Bajo la gracia va más allá. Te ocupas de tu familia. Eso está cierto. Porque dice la Biblia, aquel que no lo hace es peor que un infiel. Pero también te ocupas de todos los que todos son hermanos y hermanas. Te ocuparás de todo el mundo. Así que la viuda ha venido a ser tu hermana, el extranjero viene a ser tu hermana, ha venido a ser parte de tu familia, el que sufre es tu hermano, es parte de tu familia, el extranjero que viene es parte de tu familia. Oigo más amén aquí, con tantos venezolanos que tenemos aquí, vamos a ver, viene a ser parte de tu familia. Aquí estamos repartiendo un poquito, ¿no?, de alimento 2 veces al mes, si todo va bien. Yo no me siento orgulloso de eso, ¿sabes? Podemos hacer mucho más. Y no vamos a escondernos y decir, ay, nosotros damos comida a los pobres. Por favor. Es ridículo lo que estamos haciendo. Hay que ser honestos con esto, ¿vale? Pero bien. Imagínate que ustedes están aquí y viene la gente a pedir comida y de repente ve a un hermano de tu familia venir aquí. ¿Cómo lo recibe? Entonces recuérdate que cada persona que viene aquí a pedir comida es un hermano de tu familia. Es un hermano de nuestra familia. Amén. Así es. ¿Por qué? Porque la iglesia es familia de los que no tienen familia.
Porque Dios es así en su corazón, y si nosotros somos de Dios, vamos a ser así en nuestro corazón. En el Antiguo Testamento está la ley del diezmo. Tendrás que dar el 10% de todo lo que ganas, y de todo lo que tienes, y de todo lo que recibes. En el Nuevo Testamento está la ley del 100%. Todo le pertenece a Dios. Todo es de Él. A ti de gestionarlo. Y a ti de tener el corazón de compasión como tiene Dios. Eso es un desafío, ¿entendéis? Hablamos de un desafío. Dios nos desafía esta mañana. La semana pasada hemos visto la definición de lo que significa justicia. Lo que Dios piensa, lo que Dios siente, lo que Dios es. Pero hoy vamos a leer un poco más. Y leemos en Corintios capítulo 8 y 9, que veremos los dos próximos, bueno, estos dos domingos, hoy y la próxima vez. ¿Por qué? Porque aquí nos es dado un desafío. La semana pasada, el descubrimiento y la definición de la justicia. Hoy vamos al desafío de la justicia, leyendo 2 Corintios capítulo 8 y capítulo 9. Y veremos la próxima vez los defensores y los propósitos de la justicia a través de lo que nos dice Dios. ¿De acuerdo? Pero en el 2 Corintios, del versículo 1 a 5, dice algo especial. Dice, ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. ¿Entendemos bien lo que significa todo eso? Este pasaje, Pablo escribe a los corintios y les enseña sobre la fe verdadera. Todo el libro de los Corintios es una enseñanza tremenda de enseñanza espiritual muy profundo, muy directa. Les vuelve a enseñar a los corintios lo que es la fe verdadera, la salvación por la fe, el sacrificio de Jesús en la cruz, la nueva vida en Cristo, vivir en victoria bajo el Espíritu Santo, vivir bajo la gracia. Él enseña todo eso en los capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera. Y es extraordinario. Ahora todas las cosas son hechas nuevas, dice el Señor. O dice Pablo ahí en las Escrituras. Hemos sido perdonados y ahora vivimos en una nueva vida y todo es nuevo, y gloria a Dios por ello que nos dio esto. Y después nos dice, ahora es necesario que empecéis a cambiar vuestras mentes y tenéis una mentalidad diferente en todos los dominios de la vida, en el dominio sexual, en el dominio del pensamiento, en el dominio de vuestro futuro, de vuestros anhelos, en el dominio corporal, en el dominio de todo, y en el dominio financiero también tenéis que empezar a cambiar el chip, dice el Señor. Hay que tener una actitud diferente y hay que empezar a ver las cosas como yo las veo, dice Pablo. Y en todos los dominios de tu vida, en los capítulos 8 y 9, nos enseña un cambio de mentalidad en cuanto a los bienes materiales. No sé si os dais cuenta qué situación tenían las iglesias de Macedonia. Macedonia es por la Grecia actual, un poco más incluso, y había un montón de iglesias ahí, Filipos, Filipenses, Corintios, no Corintios ya, sí, está Grecia, sí, y Gálatas, y un montón de iglesias que están ahí, Colosenses, etc. Y vemos lo que había pasado, ¿no? No sé si veis a través de este texto un poquito que Pablo nos está refiriendo a estas macro iglesias americanas, ¿no? De estos Lakewood, se llama así, ¿no? Que no sé, llegan ahí 10 o 15 o 20 o 30 mil personas todos los domingos, ¿no? Se ve ahí el Marco Witt y el otro, y wow, es fantástico, y todo el mundo aplaude. ¿Sí? Entonces uno dice, esto sí que tendrán para dar. ¿No es así? No, Pablo se está refiriendo a unas iglesias normalitas como la nuestra y como otras que están ahí. Y dice ahí, mira la descripción que le hace, ¿no? Dice, pues en medio de una gran prueba y aflicción. Una iglesia que pasa por prueba y por aflicción, ¿sí? Y su profunda pobreza. No está hablando de estas iglesias americanas, está hablando de realidades español, pero quizá más al sur todavía,
Está hablando de ellos. ¿Pero qué dice de ellos? Aquí hubo un desafío en estas iglesias, dice. Porque él fue a pedir una ofrenda a estas iglesias. Y es interesante de cómo Pablo va a explicar eso. ¿Qué es lo que ha pasado? Ahí no fue una petición de una ofrenda para solicitar la abundancia sobre ellos. La prosperidad, ¿no? Como dicen muchos ahí. Porque saben, yo soy consciente de que cuando hablamos de dinero en la iglesia, enseguida se levantan todos los tabúes ahí diciendo, bueno, pero hay tantos predicadores que han hablado de esta terrible, no voy a decir doctrina porque no lo es, ¿no? Filosofía más bien otra cosa, de la prosperidad, ¿no? Y que a través de ellas han engañado a tantos y han extorsionado a tantos. Es tiempo que volvamos a lo que Dios dice y no lo que algunos han exagerado, han dicho por ahí, ¿de acuerdo? Por eso es importante que veamos, porque ese texto es de la Biblia, no es de la pseudo teología de la prosperidad, ¿de acuerdo? Pero es un texto de la Biblia y ahí tenemos que ir. Hay un tiempo de profunda hambruna en Jerusalén. Los cristianos de Jerusalén mueren de hambre, ¿saben? En este tiempo. Hay una profunda crisis en esta parte del mundo. Y esto ha sido nombrado por los historiadores de la época. No es algo así por decir, sino que ocurría realmente algo grave en la región de Jerusalén. Y Pablo va a organizar una recogida de fondo para ellos. Va a decir, ay, señores, hay que hacer algo para nuestros hermanos. Además, de ellos os ha venido el Evangelio. No es cuestión de que habéis sido beneficiarios de la gracia más grande del mundo a través de ellos. Y ahora están pasando ellos por dificultades grandes. Estos mismos que habían dado todo para que el Evangelio pueda ir hacia adelante. Puedes leer los Hechos de los Apóstoles en el comienzo, ¿verdad? Vemos como todas las iglesias estaban dando de sus bienes, vendían sus propiedades. ¿Para qué? Para que el Evangelio fuera hacia los Gálatas. Y los Gálatas recibieron el Evangelio. Y ahora ustedes también han recibido el Evangelio, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque otros han pagado para que lo recibierais. No vais a pensar otra cosa. Otros han seguido lo que Dios dijo. Y entonces, ahora es el turno de nosotros, podemos decir. Pablo va a organizar una recogida de fondos para ellos. Y aquí en esta iglesia de Corintio, o en esta iglesia de MCC Tenerife, ¿conocen esta iglesia? Fantástica iglesia. Y les va a contar el ejemplo de otras iglesias. Le va a decir, ¿saben lo que ha pasado ahí cuando yo fui en otras iglesias? Pues fíjate, sus corazones eran llenos de liberalidad. ¿Saben lo que significa liberalidad? Significa un corazón abierto, y los bolsillos también, ¿eh? Un corazón abierto, ¿eh? A la necesidad del otro. Y fueron generosos en suplir esta necesidad. Y dice, y esta actitud les llenó ¿de qué? De gozo. Y hay una actitud de gozo cuando uno lo hace en el Señor, para el Señor. Amén. Amén. Muy bien, amén. 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 ¿Saben? Muchos no entienden eso, ¿no? Muchos no entienden porque cuando levantan las manos al Señor, dicen, Señor, gloria a ti, gloria a ti. Y cuando las bajan, las cierran otra vez. ¿No es verdad? Y viene el momento de la ofrenda. Vale, vamos a ver lo que encontramos. Señor, gloria a ti. No, estos estaban pobres. Eran pobres, ¿no? Sufrían, tenían problemas, tenían aflicciones, tenían todo tipo de cosas. Pero abundó su gozo. ¡Wow! Y sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. ¡Qué extraordinario es esto! ¿Eh? La iglesia de Macedonia han dado con gozo según los medios que tenían, dice el texto también. Y vemos más allá, hay tres principios importantes, ¿no? Dice así, esto no es para holgura de otros
y para afición vuestra, sino para que haya igualdad. En el momento actual, vuestra abundancia suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad, de modo que haya igual que, vamos, este discurso, ni Pablo Iglesias con Podemos, ¿qué va? No ha inventado nada, y Marx y Lenin y toda esta gente tampoco, ¿verdad? ¿Qué es lo que el cristianismo auténtico dice? Igualdad, pero no igualdad por la fuerza, igualdad por el corazón de Dios, por la transformación de vuestros corazones, de mi corazón, y que haya igualdad entre nosotros. Y hay tres principios importantes que tener en cuenta cuando hablamos de dar, bajo la gracia, ¿de acuerdo? Y no bajo la ley. Y es el entusiasmo en dar, ¿de acuerdo? Porque estamos bajo la gracia, hemos recibido el perdón de Cristo, estamos tan gozosos de ello que vamos ahora a ser generosos. Principio de liberalidad, es decir, de dejar de estar atado, porque los hay, y todos hemos sido atados por el amor al dinero. Hay que romper eso, por favor. Dios quiere romper eso en nuestras vidas. Y tener un espíritu de liberalidad, ¿de acuerdo? Un principio de sinceridad. Es decir, que lo que hago, lo hago delante de Dios con toda claridad y sinceridad delante de Él. Y no me importa lo que pueden pensar, pero yo lo hago de forma sincera. Y el principio de igualdad, como nos ha dado ahí. Podemos tener salarios diferentes, pero sacrificios iguales. Podemos tener bolsillos diferentes, pero la misma preocupación por los pobres. Podemos tener tiempos a disposición diferentes, pero la misma responsabilidad en nuestros corazones. Sentirse responsable. Podemos tener situaciones diferentes de familia, etc., pero la misma sonrisa cuando damos. ¿No es así? Ya, Dios ama al dador que da con alegría. Amén. Estoy seguro que a muchos esta mañana en esta iglesia no se encuentran mal a gusto de hablar de ello. Porque han entendido y han vivido y han experimentado que es un auténtico gozo, un privilegio de poder dar delante de Dios y de dar con generosidad para la obra de Dios. ¿No creéis? Hay un gozo en la vida del dador y eso es una realidad. Por eso les he preguntado esta mañana, ¿estáis gozosos que vamos a hablar del dinero? Espero que todo el mundo habrá dicho, sí, de verdad. Sigue, pastor, sigue. La igualdad, ¿no? La suma que puede parecer muy pequeña delante de los hombres puede ser muy grande delante de Dios, ¿no crees? Y la suma que puede parecer muy grande delante de los hombres puede parecer muy pequeña delante de Dios. Entendemos que Dios mira nuestros corazones, sabe lo que hay y sabe cómo vamos a dar, si lo vamos a dar con generosidad y también con abundancia, pero realmente, Pablo dice aquí algo interesante, dice, ustedes han dado según vuestra abundancia. La abundancia, dice, vuestra abundancia suple la necesidad de ellos. Cuando hablamos de abundancia, entonces, todos decimos, bueno, entonces no es para mí este pasaje, ¿sí? No es para mí este pasaje. Es difícil de reconocer que vivimos en abundancia. Sin embargo, ahí está la clave, ¿saben ustedes? Reconocer que vivimos en abundancia. Vivimos en un país de abundancia. Por eso hay tanta gente que viene de fuera para querer vivir aquí. Hay miles de personas que están dispuestos a morir en el Mediterráneo para vivir lo que estamos viviendo y para tener lo que tú tienes. ¿Quién tiene abundancia? Y es difícil de ver. Mira hacia África. Seguramente que los vídeos que nos han enseñado esta mañana, muy poquito, pero nos dan un poquito una pista de qué va a tratar este concierto. Mira África, mira Siria. Y a tantas vistas, pero tampoco hace falta ir tan lejos. Mira ciertas familias que viven, incluso familias de nuestra propia iglesia.
a los que no tienen trabajo en esta iglesia. Dar con igualdad, con generosidad, con sinceridad. Eso es el principio. Y me gustaría terminar con un último principio que vemos en este pasaje. Y también esa palabra de Dios. Por esto digo, el que siembra escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador. ¡Wow! Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundáis para toda buena obra. ¡Wow! ¿Entendéis? Eso también es palabra de Dios. Algunos quisieron suprimir este pasaje, porque lo repito, otros se han aprovechado de este pasaje para extorsionar a la gente. Pero el principio de la siembra es un principio bíblico. El único lugar en la Biblia, ¿saben? Recuerda eso. El único lugar en la Biblia donde Dios nos reta, ¿entendéis? Hacer una apuesta contigo y conmigo. ¿Sabéis dónde es? En Malaquías. ¿Sí? Y hace una apuesta con nosotros, un desafío. Os reto a que me lleváis vuestras primicias y el fruto de vuestros bienes, y ya veréis cómo abriré los cielos. Malaquías, últimos capítulos. Y Dios nos desafía con nuestros bienes también. Y en este caso también nos lo dice Pablo. Todos somos de acuerdo en tener fe en cuanto a nuestra salvación. ¿Tú crees en tu salvación? Amén. Amén. ¿Por qué? Porque todo aquel que en él cree no se pierde. Pero tú confías en esto. ¿Sí o no? Amén. ¿Y no vas a confiar en esto? O sea, nosotros somos, los evangélicos somos muy buenos para eso, ¿no? Tenemos la salvación por la fe, gloria a Dios, tenemos que vivir según lo que la Biblia dice, tenemos que creer, tenemos que confiar, y todos los domingos decimos creer, confiar y no sé qué, pero cuando es de dinero, espérate un momento. Ya lo pensaré, ¿eh? Y saben que el mensaje no puede ser separado una cosa de la otra. Yo creo en el Señor Jesús, creo en su perdón, y por ello también creo en que Dios bendice al dador alegre. Sí. Y el que siembra escasamente, poco recauda. Y el que siembra en abundancia, recauda mucho. Díselo, es parte de la Biblia. En medio del sacrificio viene la promesa del sobrenatural de Dios. Algo que no puedes entender. Y para terminar está el principio del testimonio. Lo dice aquí también, vemos en la otra diapositiva, dice, por eso le rogamos a Tito que terminara de recoger la ofrenda bondadosa de usted, ya que él fue quien empezó a recogerla. Dice, ustedes son ricos en todo, en fe, en habilidad para hablar. Fíjate, había gente en la iglesia de Corintio, que eran gente que sabían compartir el evangelio, en conocimiento, en buena voluntad para ayudar y en el amor que han aprendido de nosotros. Por eso esperamos que al ayudar en esta ofrenda bondadosa también demuestren su generosidad. Lo tenían todo y ahora tenían que demostrar la generosidad. La generosidad era un testimonio ahora que Pablo les invita a dar. Frente a las iglesias que han dado, frente a tanta gente que han dado, y podríamos así citar un montón de cosas, ¿saben? La silla que están sentados aquí, no las habéis pagado vosotros. Alguien las ha pagado, ¿no? Sí. Habéis venido más tarde, pero otros han pensado, dice, mira, un día voy a comprar una silla para decidir, porque vendrá un día en esta iglesia, se sentará ahí. Voy a comprar una silla para Elson, porque sé que un día hay un Elson que vendrá por ahí. Amén. ¿Ven? Él en fe sembró. Y ahora damos gracias a Dios por ellos, que están ahí sentados. Y podemos poner nuestro nombre a cada uno de nosotros.
¿saben? Demostrar nuestra generosidad demuestra nuestro amor por Dios. Nuestra salvación no depende de nuestras ofrendas, pero nuestra salvación se define por nuestras ofrendas. No sé si habéis entendido eso, ¿eh? No dependemos de nuestras ofrendas para nuestra salvación, porque Dios lo ha dado todo. Pero nuestra manera, si lo hemos entendido bien, también se reflejará en nuestra generosidad. El que conoce la generosidad de Cristo en su amor, demostrará eso en su vida. Vamos a leer un par de versículos para terminar, pero eso no lo digo como una orden, otra vez más, ¿no? No es una ley. Lo que quiero es que vean que otros están decididos a ayudar para que así ustedes demuestren que su amor es verdadero. Ustedes conocen el generoso amor de nuestro Señor Jesucristo, ¿lo conocen? Quien siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que por medio de su pobreza ustedes se hicieran ricos. Entonces les pido que les den a ellos una demostración de su amor y de la razón por la cual estamos tan orgullosos de ustedes, para que todas las iglesias lo sepan, que aquí en Santa Cruz de Tenerife hay una iglesia de Misión Cristiana Canaria que es generosa en todo. Les doy mi consejo sobre este asunto. Pienso que ahora les conviene aprovechar esta oportunidad que ya hace un año ustedes fueron los primeros en dar, e incluso fueron los primeros que quisieron hacerlo. Terminen entonces ahora lo que comenzaron y den lo que tienen. Así demostrarán que la buena voluntad que nos mostraron al principio era verdadera y sincera. Además, sí, dice, ustedes tendrán toda clase de riqueza para que puedan ser generosos. La ofrenda que ustedes envían con nosotros motivará a muchos a dar gracias a Dios. Ustedes no solo están supliendo las necesidades del pueblo de Dios, sino que también están sirviéndole a Él. La ayuda que ustedes ofrezcan servirá para que muchos le den gracias a Dios, dice otra versión. Dice ahí, muchos alabarán a Dios porque se darán cuenta de que ustedes obedecen las buenas noticias que anuncian sobre Cristo. Ellos verán que ustedes comparten generosamente lo que tienen con ellos y con los demás. Ellos orarán por ustedes y desearán verlos gracias al superabundante, generoso amor de Dios hacia ustedes. No tenemos palabras para agradecer a Dios por el regalo de su generoso amor. ¿Qué podemos decir más a todos estos pasajes? Muchos alabarán a Dios por la generosidad de ustedes. Vamos a terminar. Hoy no es un culto para levantar fondos. Es un culto para levantar fe. Y es por eso que el Señor nos llama a tomar decisiones en nuestras vidas. Me gustaría que podamos terminar con este sentido de que nos atrevamos a decir, Señor, acepto el desafío. Acepto tu desafío y pido, Señor, que me ayudes a poner orden en mis finanzas. Que poner orden en mis prioridades. Que tú pongas orden en todos los aspectos de mi vida y especialmente en este, Señor. Y tú verás cómo las promesas de Dios se ponen en marcha. Tendría tantas cosas que contarles, pero así es. Y yo puedo decir que es verdad esto. Así que vamos a orar simplemente y dar gracias a Dios. Voy a pedir a los músicos que vengan.